Buenas tardes, soy el doctor Julio César Cachay Rodríguez, infectólogo e internista de la clínica Ricardo Palma. En esta ocasión tenemos una nueva sesión de en vivo en la que vamos a dialogar y estar prestos a sus comentarios, inquietudes, preguntas con respecto a la enfermedad de la viruela del mono. Esta es una enfermedad que tiene este nombre, viruela del mono, porque en el año de 1958 se pudo caracterizar el virus en una colonia de monos, macacos rhesus, que son monos que se utilizan en experimentos farmacológicos, y al detectar este nuevo virus se le dio el nombre de viruela del mono debido a que se aisló de este grupo de monos. Pasado el tiempo, en el año de 1970, se reporta recién los primeros casos de esta viruela del mono en seres humanos. Y de esa época ha estado circunscrito en países del continente africano, donde es endémico, ha sido persistente y focalizado en esas áreas geográficas. Posteriormente, ya en los últimos años o en las siguientes décadas, había transmisión o había casos en seres humanos, pero casos aislados que habían viajado previamente a áreas endémicas, países en África, y habían adquirido la infección, pero que se autolimitaba el proceso. Esto se ha mantenido así, como comento, en las últimas décadas, del 2000, 2010, pero ya del 2015, 2018, ya había un cambio en el comportamiento de esta infección. Primeramente en las áreas endémicas, en África, en estos países africanos, ya comenzaron a haber brotes mucho más de mayor número, se iba incrementando. Y hasta mayo del 2022, en que se reporta, la OMS ya reporta, un número de casos cada vez más creciente de personas con esta infección y con un comportamiento diferente al anterior. Anteriormente, como ya hemos comentado, se circunscribía en áreas geográficas definidas y la transmisión era de una forma zoonótica. Esto es, se transmitía de animales a seres humanos. Y ahí tenemos una relación, primero los primates no humanos, ya conocidos del inicio, posteriormente se vio que había una mayor expansión de especies comprometidas, principalmente roedores, ya sea ratones, hámsters, ardillas, que en forma natural, o sea, en ciclos silvestres, son los que son reservorios de este virus y de ellos se transmiten a los monos. Y ahí persistía en forma endémica, en áreas rurales o silvestres. Cuando el ser humano se pone en contacto, ya sea accidentalmente o ya sea por cuestiones alimenticias, con estas especies se contagia y salta, se llama salto de especie al ser humano, y este mecanismo se llama una transmisión zoonótica. Así era
la forma en que se transmitía en los primeros años y primeras décadas. Pero en esta oportunidad, en este brote actual, 2022, la transmisión, si bien es cierto al inicio fue de estas condiciones, posteriormente se vio que sigue una expansión, ya que se observa y se determina que hay una transmisión persona a persona, que es la que está predominando actualmente y lo que determina que el proceso, el brote, siga expandiéndose en no solo un país, sino en ya todos los continentes prácticamente, lo que ha determinado que la Organización Mundial de la Salud emita pues una alerta epidemiológica internacional para generar información y lograr una estrategia coordinada de tratamiento y prevención. Bien, ¿cómo se propaga? Ya hemos comentado, primeramente la forma zoonótica, por contacto directo con especies infectadas, y luego la transmisión persona a persona, en donde se ve que el mecanismo predominante es el contacto directo piel a piel, un contacto directo estrecho piel a piel, que es lo que es la forma más frecuente. Luego viene un segundo nivel, un contacto directo con los fómites, o sea, la ropa de cama, con la ropa de la persona, de su entorno en que uno hace contacto. Y en un tercer nivel discutible, que en algún momento se pensó que era tal vez la forma más predominante, el contacto a través de las gotitas respiratorias, que está quedando ya en una tercera posición. Por lo tanto, lo que predomina es el contacto directo, piel a piel, con los fluidos, con la secreción líquida de las lesiones cutáneas, de estas vesículas, de estas ampollas que van a presentar estas personas. ¿Cómo es la historia natural de esta infección? Esta infección la podemos dividir de forma convencional en tres fases. Una primera etapa, que es la etapa que se llama periodo de incubación, es el término que se refiere desde el momento cero, o sea, el momento de que yo entro en contacto, hasta el día en que inicio los primeros síntomas. Este periodo de incubación tiene un tiempo de duración de 21 días. Esto es importante tenerlo en cuenta porque este es el tiempo de cuarentena cuando uno tiene la sospecha de haber tenido contacto con una persona infectada. 21 días. Pasado ese tiempo y no tener molestias, se considera que no ha habido infección. Luego de este tiempo pasamos a la fase sintomática, que se divide a su vez en dos etapas. Una primera fase, primera etapa, en la cual es una etapa, la forma clásica, vamos a hablar así, la forma clásica, la etapa febril, comienza una fiebre, dolor de cabeza, un dolor corporal, un dolor espalda, un decaimiento, una falta de apetito, o sea, un cuadro febril inicial, inespecífico, indiferenciado, que inclusive nos puede hacer pensar que vamos a tener una gripe o el hecho que tengamos el COVID-19, si ustedes lo tienen en mente, pero que a su vez tiene una característica de presentar ganglios
o sea, se incrementan los ganglios en el cuerpo, pero que a partir del 1 al día 5 de ese cuadro febril se inicia una segunda etapa, que es la etapa de eruptiva, de exantema, de sarpullido. La persona comienza a notar la erupción en el cuerpo, que es una erupción que pasa por fases, primero unas placas, unas manchas rojas. Esas manchas rojas se tornan como ronchas un poco más elevadas. Luego se genera unas vesículas, unas ampollas llenas de líquido. Y acá tenemos, en una niña, unas vesículas. Y estas vesículas pueden llenarse de una inflamación purulenta, que pasan a llamarse pústulas, y posteriormente entran a una fase de seca o de costra. Todo este proceso, desde el inicio de fiebre, como marcador clínico, hasta la caída de las costras, tiene una duración de 2 a 4 semanas. Y acá viene otro concepto. El periodo de contagiosidad de la infección es este periodo, 2 a 4 semanas, desde el inicio de síntomas hasta la caída de las costras. Inclusive, como vemos acá, tenemos una niña, y esto es para remarcar también otro concepto. La susceptibilidad de infección por este virus es universal. Esto es, hombres, mujeres, niños, jóvenes, o sea, no hay diferencia de género ni de edad. Y acá tenemos, mire esta imagen, algunos padres de familia lo reconocerán en sus hijos, porque uno puede pensar en una varicela. Diagnóstico diferencial. Primer diagnóstico diferencial, que es lo prevalente que tenemos aquí en el Perú. Si uno ve estas lesiones, niños, puntos rojos con agüita, vesículas, uno dice varicela. Un padre experimentado va a decir inmediatamente varicela. Esto es también así la presentación de la viruela del mono. Otra situación en una mujer, miren ustedes, un compromiso más extenso en tronco, espalda, múltiples lesiones. Aquí también remarcar, y este es un poquito más técnico, una diferencia entre varicela y esta viruela del mono, es que en viruela del mono las lesiones son monomórficas, o sea, todas las lesiones son iguales. En la varicela, las lesiones son polimórficas, o sea, yo puedo ver en una área anatómica costras, vesículas, pápulas simultáneamente. Bueno, es una situación para tener una mayor orientación. Un varón, miren ustedes, también aquí ya podemos ver un estadio un poquito más avanzado, costras, áreas de costras en algunas de ellas, que aquí también hay otro diagnóstico diferenciado, el herpes zóster. Si uno observa esta imagen solo en ese ángulo, que da la impresión que solo estaría comprometiendo parte de cara y cuello, uno puede pensar en un dermatoma específico, o sea, en una área específica que es característico del herpes zóster. Aquellas personas que hayan tenido herpes zóster recordarán su lesión similar a viruela del mono. Lo mismo, similar. Pero la diferencia obviamente es que el herpes zóster es, como ya le comenté, es un dermatoma, es focalizado, es solo una área. En el cambio, la viruela del mono es todo el cuerpo, es más difuso.
sigue incrementándose cada vez más. Bueno, aquí lo mismo, vemos con microscopio ya las vesículas perladas, algunos en varicela eso le llaman gotas de rocío, ¿no? Unas gotas de rocío transparentes, claras, que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Aquí tanto una de las características, ya diremos clásicas de la viruela del mono, es que esta erupción se da en palma de manos y en los pies. En palma de manos y en pies, ¿no? Palma de manos y en pies. Y ahí tenemos otro diagnóstico diferencial, que también ha estado en alerta en los últimos meses y algunos padres ya deben tener la experiencia. El síndrome boca, mano, pie. Muchos padres ya lo tendrán en la mente. Síndrome boca, mano, pie, que es producido por otro virus, enterovirus, género Rickettsia. Género Coxsackie, disculpe, género Coxsackie. También nos puede confundir en un momento dado que estamos frente a esta entidad y es una viruela del mono. Bien. Esto que hemos visto es el cuadro clínico clásico, digamos así, el estándar, lo que hemos estado viendo en las últimas décadas. En este nuevo brote, así como tiene un comportamiento epidemiológico novedoso, también tiene un comportamiento clínico propio. ¿Y cuál es este? Que las lesiones de piel tienden a focalizarse también en las áreas genitales y perigenitales. Y otra característica es que estas lesiones pueden ser tan escasas como tener 5 o 10 vesículas, no como hemos visto en las fotos anteriores que está lleno en todo el cuerpo. Esta condición de presentación puede pues generar confusión y se considera que también es una de las causas de seguir manteniendo la transmisión al no generar una alarma mayor. Bien. ¿Qué es el tratamiento? ¿Qué hacer frente a esto? Primeramente, remarcar, esta es una enfermedad producida por virus. O sea, esta es una enfermedad emergente, vamos poniéndole ya una conclusión, zoonótica viral, con lo cual estamos configurando lo que hemos conversado, ¿no? Enfermedad emergente porque está apareciendo de nuevo, no, un comportamiento diferente. Zoonótica porque se inicia con la transmisión de especies biológicas a seres humanos. Y viral porque es un virus. Como es un virus, y ya lo sabemos, los virus no tienen un tratamiento antibiótico específico. No hay que dar antibióticos. Hay antivirales, es otra gama, pero que están en investigación. Entonces el manejo es sintomático para disminuir fiebre, disminuir el dolor, un analgésico, el manejo local de las lesiones, higiene habitual. Y si hay dolor, bueno, inclusive el jalea, que es un anestésico local para disminuir las molestias de dolor que puedan tener. Vacuna. Bueno, hay vacuna contra este virus, pero todavía es una vacuna muy circunscrita, producida solo por un país y en niveles muy bajos.
Eso está en evaluación y en todo caso, si se concretase, porque se está en estudio, se entendería que no se vacunaría toda la población, no es universal, sino los pacientes o las personas en riesgo. Entonces, lo que queda es la prevención para evitar la diseminación de esta infección. Y la prevención, ya remarco, si la transmisión es por contacto directo, estrecho, la medida de prevención es inmediatamente aislamiento social y cuarentena, evitando el contacto con estas lesiones vesiculosas en el líquido que presentan se encuentra el virus. Con ello, y además evitando el contacto de la persona con su contexto de la persona infectada, su ropa de vestir, ropa de cama. 2, lavado de manos. Nuevamente, lavado de manos importante. Y 3, como una medida de bioseguridad estándar, bueno, el uso de mascarilla al que ya tenemos conocimiento a raíz de la pandemia del COVID. Bueno, tenemos algunas preguntas, a ver, vamos a interactuar, dialogar. Nos están preguntando. A ver, ahí está, muy bien. La primera pregunta, obviamente, ¿los hombres son más propensos a tener viruela del mono? Bueno, muy interesante, que ahora tengo una discusión amplia. Ya lo manifesté. La susceptibilidad para adquirir la infección es universal. No hay diferencia de género ni de edad. Lo que está sucediendo con esta epidemia o con este brote epidémico nuevo, este nuevo brote, es que está presentando un comportamiento propio. Y este es que en el Perú y en el mundo, el 99% de los casos confirmados, ya en el Perú estamos más o menos en 1100, hasta ayer estábamos en 1100, el 99% de casos confirmados es en varones, imagínense. O sea, mujeres contados con los dedos de la mano, poquísimo, hay una tendencia. Y epidemiológicamente, de este grupo de personas, están en relación con personas que viven con VIH, o sea, un estado de inmunodeficiencia. Hay una focalización, hay una presentación que se ha iniciado así, pero eso no quiere decir que la infección no se expanda, por eso hay que seguir con las medidas preventivas, no se expanda a los otros grupos poblacionales. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay vacunas para la viruela del mono? Sí, directo, les comenté, sí hay vacunas para viruela del mono. Se produce en Dinamarca, es una vacuna que necesita 2 dosis, pero no está indicado para una inmunización, para vacunar en forma universal a toda la población, como en el caso de COVID-19, sino va a estar focalizado a los grupos de riesgo para de esa manera lograr contener la diseminación de la infección. Otra pregunta. Doctor, buen día. Bueno, buenas tardes. Una consulta. ¿Las erupciones que salen desaparecen o dejan alguna marca? No. Desaparecen. Igual que en la varicela, que es lo que conocemos más. Igual que en la varicela.
¿no? O sea, salen, hacen su curso, máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras, en la secuencia. Las costras caen y por debajo de ellas se genera una piel nueva. No deja huella. A menos que, como ya saben ustedes también, igual que el modelo varicela, a menos que se infecten secundariamente con una bacteria y genere pues una secreción de pus. Por eso hay otra condición, aunque ya esto es en niños más, pero en adultos, bueno, cortarse las uñas, usar guantes durante la noche, porque en la noche uno inconscientemente puede rascarse, romper la vesícula e infectarla, y eso puede producir luego una cicatriz. Pero desaparecen las vesículas que se forman. Otra pregunta. Doctor Cachay, ¿qué hacer si estoy en terapia física y hay contacto físico piel a piel? ¿Cómo evitar eso? Bueno, está bien su preocupación. Bueno, obviamente si usted está en una terapia física, hay que hacer el contacto, si no, ¿cómo vamos a hacer la terapia física? Debemos considerar pues que la persona que lo está haciendo, que es un personal de salud, eh, no tenga la infección, obviamente. Y al no haber esto, bueno, el riesgo es cero, ¿no? ¿Correcto? Bueno, pregunta. Dice, buenos días, bueno, buenas tardes, ¿no? Doctor, consulta. Si le da la viruela del mono a un menor de 3 años, ¿podría dejar alguna secuela y cuál sería su tratamiento? Buena pregunta. Bueno, actualmente, como comento, en el Perú por lo menos, en el mundo también contados con los dedos de la mano, no tenemos ningún caso de niños menores de 5 años hasta el momento. No hay. Todos son adultos, generalmente adultos mayores de 18 años, con un promedio de edad de 40 años. Pero es cierto, en niños menores de 5 años y sobre todo en niños menores de 2 años, lactantes o recién nacidos, que pueden infectarse, tienen un mayor riesgo de complicaciones. En ellos, ya sea infecciones por bacterias debido a la infección a través de piel, que es una piel que está pues alterada, complicaciones un poquito más intensas, una neumonía, y se ha descrito también, pero esto es histórico, casos de encefalitis. El tratamiento en esos casos es el estándar frente a una infección bacteriana, una infección de la sangre. Hay que dar antibióticos y el soporte de cuidados intensivos correspondiente. Sí. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Cuáles son las formas de contagio? Muy bien, remarcando la forma de contagio predominante, contacto directo estrecho, piel a piel. Puede transmitirse también en forma vertical durante el trabajo de parto, si es que una señora, la madre, en ese momento tiene erupción cutánea y al hacer el pasaje a través del canal del parto y salida del niño, contactarse e infectarse. Hay otra pregunta. Doctor, ya. Muy bien. Bueno, acá está la pregunta, doctor, ¿cómo diferenciar la viruela del mono del boca, mano, pie en los niños?
se necesitaría hacer el test para viruela del mono. ¿En qué consiste este test? Bueno, usted mismo se pregunta y se responde, excelente. Efectivamente, clínicamente, como ya habíamos comentado, la erupción boca, mano, pie, se dice así porque las vesículas, las lesiones se circunscriben a estas áreas anatómicas. Entonces, ahí está su nombre. Ya la viruela del mono, hemos visto que, si bien es cierto, compromete también estas áreas anatómicas, también se extiende a todo el cuerpo. Y más, remarcando epidemiológicamente en este momento, todavía no tenemos ese problema, porque no tenemos ningún niño de menos de 5 años, ni tampoco ningún joven menos de 18 años reportado, definido, con viruela del mono. Entonces, al momento todavía no tenemos ese problema. Y la forma de hacer el diagnóstico definitivo, es con pruebas de laboratorio, como toda infección. Y tenemos, en el caso de viruela del mono, se realiza en el Instituto Nacional de Salud y es con la misma tecnología que el COVID-19. Es una prueba de biología molecular, la PCR, ¿no? Bueno, la polimerasa o la reacción en cadena de la polimerasa. Es una tecnología que sí hacemos acá y se está realizando. Por eso los casos confirmados en Perú, 1100 aprox, un poquito más, son confirmados porque se ha hecho este estudio a través del PCR de las secreciones de las lesiones en piel o lesiones en boca, en la mucosa. Así es, existe eso. Los síntomas son los mismos para hombres y mujeres. Correcto. Bueno, en principio sí, ya hemos visto las imágenes en niños, en mujeres, en varones que pasamos. Comprometen todo el cuerpo, son vesículas, es lo mismo, son las mismas. Lo que sucede en esta etapa de este brote en el Perú es que epidemiológicamente se está focalizando en varones, 99%, ya lo comenté, que tienen un promedio de edad de 40 años, de 18 hasta 60 años, el rango. Entonces ya vamos circunscribiéndonos, mujeres son muy pocas, y que tienden también a focalizar sus lesiones en área genital. Bien. Otra pregunta también de experiencia, dice, las personas que estamos vacunados de la viruela humana, claro, mayores de 50 años, son los que estamos vacunados de la viruela humana, ¿estamos protegidos contra la viruela del mono? Sí, sí hay una protección hasta de un 85%. La viruela humana, digamos, la viruela humana, fue erradicada del mundo y fue declarado así por la OMS en el año de 1980. Entonces, de ese momento ya no se vacunó más, ¿no? Entonces, aquellos que son mayores de 50 años, unos años antes, sí han recibido todavía la vacuna, y esta vacuna, esta viruela del humano, que es la variola virus, es de la misma familia que el virus de la viruela del mono. Son primos hermanos, digamos. De tal manera que la inmunidad que genera la viruela humana también nos puede generar una inmunidad a la viruela del mono, se ha determinado hasta un 85% de porcentaje, ¿no? De probabilidad. Siguiente pregunta, manifiesta. ¿Puede presentarse solo las lesiones en la piel y los demás síntomas no tener? De todas maneras, ¿hay que ir al dermatólogo o al infectólogo? Buena pregunta, esa es la pregunta
que ya es actualizada, como le comentaba. En este brote actual, así como las lesiones de piel se están localizando en regiones genitales, perineales, también un grupo de personas debutan, o sea, no pasan por la fase, como habíamos descrito, estándar, la fase 1 de un cuadro febril, un malestar, no, sino debutan, inician con las lesiones vesiculares en estas zonas del cuerpo. Y ahí lo conveniente es la evaluación con dermatología, que es de las especialidades las que tienen, pues, con su lupa, evalúan el tipo de lesión con mucha mayor precisión, ya que hay un diagnóstico diferencial amplio con infecciones de transmisión sexual cuando la erupción es en la región genital. Correcto. Muy bien. Bueno, esta es una pregunta interesante. ¿Existe la probabilidad de contagio de la viruela del mono por contacto con dinero y o pasamanos que han sido manipulados por un paciente con lesiones, ya sea leves o asintomático? Muy bien, interesante eso. Lo que hemos comentado todo lo que estamos aquí conversando es pacientes sintomáticos, o sea, pacientes con una erupción cutánea, que es el indicador clínico, ¿no? Los pacientes asintomáticos, o sea, que no tienen erupción, eso no se está definiendo bien. Recientemente ha salido una investigación, pero dirigido en hombres que tienen sexo con hombres, que se les ha realizado hisopado anal y no tienen síntomas, y se ha encontrado que de un grupo de 250, 3 dieron positivo, pero eso queda como un hallazgo. No hay todavía la interpretación de si estas personas asintomáticas, pero portadoras del virus, vayan a ser capaces de transmitir la infección. Eso es muy interesante, eso ha salido hace unos días. La persona debe haberlo leído muy bien, está muy bien actualizada, pero todavía eso está en evaluación. Como habíamos visto, es el contacto, sí, de la persona sintomática con la erupción, que tiene las secreciones de las vesículas, que al ponerse en contacto con su ropa o la ropa de cama, en donde pueden estar todavía las vesículas, el líquido, los fluidos, sí generar un contagio. Buenas tardes, doctor. Dice, una consulta. Sí. Se ha escuchado que esta se contagia por transmisiones sexuales, supongo la viruela del mono, por lo general. Entonces, ¿quiénes están propensos a contagiarse? Estamos propensos a contagiarnos todos. Todos. No. Todos estamos propensos a contagiarnos. Lo que pasa, insisto, remarco, el mecanismo de transmisión predominante en este brote epidémico es por contacto directo, estrecho, piel a piel, incluyendo las relaciones sexuales. O sea, no se ha definido la transmisión de este virus, se está dando porque al haber un contacto estrecho, que es durante el acto sexual, hay un contacto piel a piel y por ello se contagia a la persona. Pero no está definido si esta es una infección de transmisión sexual. Infección de transmisión sexual se circunscribe a aquellas infecciones que se transmiten a través de los fluidos, semen o secreciones cérvico-vaginales, o sea, que esté el virus ahí. Hay una diferencia, quiero así orientarlo. Aquí
Se está transmitiendo por el contacto piel a piel que se da si es que yo doy un abrazo, si es que yo doy un beso, contacto boca a piel, si es que yo tengo un contacto sexual, es contacto piel a piel. Es por esa la condición que se transmite. Pero eso no genera que sea una infección de transmisión sexual estricta. Sí. Pregunta, doctor, ¿hubo casos de mortalidad? Sí. ¿Existen secuelas en el paciente a futuro? Sí. Sí, por supuesto. ¿Hubo casos de mortalidad? Sí. Hubo casos de mortalidad en los pacientes en las décadas anteriores, pero que llegaba a un 3% de mortalidad. Y en este brote no llegan ni al 1%. Aquí en el Perú hemos tenido un caso, solo un caso, que ha salido publicado en el Hospital 2 de Mayo, de una persona, un varón, que tuvo viruela del mono, pero también tenía como coinfección, infección VIH, virus de inmunodeficiencia humana, que no estaba en tratamiento Targa, o sea, Targa es tratamiento antirretroviral de gran actividad, no estaba en tratamiento, estaba en estado de inmunodeficiencia y además estaba complicado con un proceso pulmonar que probablemente fue catalogado como tuberculosis. O sea, era una persona que estaba muy comprometida y sobre la cual se infectó con este virus, pero no había una causa directa de que el virus de la viruela del mono sea la causa de la mortalidad, sino una coinfección, el estado de inmunodeficiencia. Buenas tardes, doctor. ¿Qué pasaría si aplico una crema antialérgica en las lesiones? No pasaría. No habría problema, ¿no? O sea, yo le comenté durante la exposición que podemos usar el Silonest. O sea, a veces las lesiones, como las lesiones vesiculares se revientan, la piel queda esfacelada y eso arde y dependiendo del nivel de dolor de las personas, pues eso es muy incómodo. Entonces, frente a eso uno puede usar toques de este gel de silocaína, que es un anestésico. Lo mismo, si se utiliza, hay personas que pueden tener prurito, picazón, porque es su respuesta, se puede utilizar un antihistamínico, antialérgico en la lesión. Pero ahí tal vez remarcar el baño. Aquellas personas que sus hijos han tenido varicela, su baño, un baño, agua temperada, para limpieza, humectar la piel y con ello disminuir las molestias. Bien, buenas tardes, dice, doctor. ¿Es más peligroso que le dé el virus a un paciente que hace hemodiálisis? Muy bien, bueno, ya esta es una pregunta más técnica. En general, hasta el momento, esto no es factible, todo es posible, pero hasta el momento en la práctica no hay ningún paciente en hemodiálisis que se haya detectado con viruela del mono, no hay. Pero en general, todo paciente inmunodeficiente, un paciente que hace hemodiálisis es una persona que tiene una enfermedad renal crónica terminal, en el cual pues sus sistemas de defensa están disminuidas. Y en general estas personas tienen riesgo de contraer una infección, cualquier infección, no solamente el virus de la viruela del mono. Pero sí, por supuesto, y obviamente en estas personas inmunodeficientes, al tener defensas bajas, por así decir, la infección se torna mucho más álgida, mucho más tórpida, potencialmente grave y complicada. Sí. Pregunta, dice, buenas tardes, doctor. ¿Y cómo hacer en el paciente con psoriasis cuando le dé la viruela del mono? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno,
lo mismo, ahí ya tiene que ir al dermatólogo. Ahí habría que hacer ya igual un manejo dermatológico más intensivo, eh, porque es cierto, todo paciente con una dermatosis crónica de base tiene problemas, los problemas de piel subyacentes tienden a hacerse más álgidos, pues más intensos. Y por lo tanto, en este grupo de personas habría que ser mucho más incisivos, inclusive con un manejo hospitalario específico. Así es. Buenas noches, doctor. Excelente su ponencia, gracias. Muy amable. ¿En qué fase la lesión es contagiosa? Muy bien, interesante. Remarcamos en la fase sintomática. En la fase sintomática, ¿cuál es? Desde el primer día que empieza el síntoma, considerando fiebre, hasta el último día de la caída de las costras, hasta el último día. O sea, toda esa fase sintomática, que es un periodo de 2 a 4 semanas. Bien, bien, correcto. Bueno, remarcar a raíz de esta última pregunta que, como ven ustedes, esta es una infección autolimitada. No es que se quede con nosotros de por vida, no. Tiene su tiempo, molesta, tenemos que hacer cuarentena, aislarnos, pero el cuerpo, el organismo, con sus defensas, bloquea la infección, se forman las costras, caen las costras y la piel genera nuevas capas, sin quedar mayores secuelas. Bien, gracias por esta comunicación. Estamos dispuestos, cuando ustedes gusten, ya conocen los números, a sus consultas aquí en la clínica Ricardo Palma para dialogar y también incrementar nuestros conocimientos. Gracias, muy amable.